Ya, entonces comenzaremos con la primera ponencia del profesor Gustavo Cataldo, titulada Historicidad, finitud, instante y destino en Martin Heidegger. El profesor Cataldo es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Los dejo con el profesor Cataldo, yo te avisaré. Bien. ¿Se escucha? No, parece que no. Tienes que prender el micrófono. Ah, ya. Ok, ahí. Bien, el título en realidad es un título, yo diría, retórico, ¿no? Y propagandístico, de manera que lo que voy a decir es mucho menos de lo que enuncia el título. Aparentemente es un problema técnico, yo me voy a dedicar solamente a tratar de explicar una afirmación de Ser y Tiempo en relación a la historicidad y el origen que tiene en Martin Heidegger la historicidad en la muerte, ¿no? Leo el texto, lo voy a leer rápidamente porque yo creo que estoy fuera del tiempo con el texto, ¿no? Bien, en el capítulo 5 de Ser y Tiempo, titulado Temporalidad e Historicidad, hay una declaración de Heidegger enigmática y de difícil interpretación. Cito: el ser relativamente a la muerte propio, es decir, la finitud de la temporalidad, es el oculto fundamento de la historicidad del Dasein, del ser ahí. La muerte, o más exactamente la muerte propia, es el fundamento oculto de la historicidad del Dasein. ¿Cuál es la relación entre muerte e historicidad? ¿Por qué la muerte es el fundamento de la historicidad? Recordemos que en el parágrafo 53 Heidegger ha tratado de lo que denomina proyección existenciale, Entwurf, de la muerte propia. La proyección de la muerte consiste en anticipar o adelantar, vorlaufen, la posibilidad en cuanto posibilidad, sin convertirla en algo puramente disponible. Es esta anticipación existencial de la muerte el fundamento oculto de la historicidad. Ahora bien, el ser relativamente a la muerte, o el estar vuelto hacia la muerte, como traduce Rivera, pretende dar cuenta del ser total del Dasein. El Dasein no es lo que puede ser hasta que muere. Mientras el Dasein es, siempre hay algo que falta, siempre hay un resto pendiente. Sin embargo, precisamente cuando logra su ser total, el Dasein ya no es más. La anticipación existencial de la muerte significa, pues, la posibilidad de una totalización de la existencia, totalización que no sería posible si el Dasein no la pudiese precursar o adelantar, vorlaufen. Solo gracias a esta anticipación existencial de la muerte como posibilidad, el Dasein logra su ser total y se apropia del sí mismo, selbst. Hay, sin embargo, una grave dificultad que Heidegger consigna. Se pregunta Heidegger, cito: ¿se ha hecho entrar realmente el tener previo, Vorhabe, del análisis existencial, el todo del ser del Dasein, en lo que respecta a su ser total y propio? Hasta ahí Heidegger. El ser relativamente al fin, lo que Heidegger llama Sein zum Ende, parece haber dado cuenta solo parcialmente del ser total del Dasein. La muerte, estrictamente hablando, es solo uno de los fines que comprende el ser total del Dasein. El otro fin es el comienzo, Anfang, el nacimiento, Geburt. La integración del Dasein abarca, pues, no solamente un Sein zum Ende, ¿no?, sino también un Sein zum Anfang, ¿no?, es decir, un ser relativamente al comienzo. Este estar vuelto hacia el comienzo expresa el otro extremo que conforma la totalidad del Dasein. No solo la muerte, sino también el nacimiento. El Dasein es tanto un ser mortal como un ser nativo. Por esta condición nativa, el Dasein orienta su existencia no solamente hacia adelante, hacia el fin, hacia el futuro, sino también hacia atrás, hacia el comienzo, hacia el pasado. De allí la unilateralidad de la exégesis de la totalidad como un mero Sein zum Tode. Cito: el ser ahí, afirma Heidegger, solo se ha tomado por tema en la forma que existe hacia adelante, dejando a la saga todo lo sigo, por así decirlo. No solo se ha fijado atención en el ser relativamente al comienzo, no solo no se ha fijado atención, en el ser relativamente al comienzo, Sein zum Anfang,
sino ante todo no se ha fijado en el prolongarse, el ser ahí entre el nacimiento y la muerte. En el análisis del ser total, sigue Heidegger, se ha pasado por alto justamente el continuo de la vida, en el que, sin embargo, se mantiene constantemente, de alguna manera, el ser ahí. Hasta ahí Heidegger. Si se trata de ser fiel al ser total del Dasein, no solo hay que fijar la atención en el estar vuelto hacia el fin, sino también el estar vuelto hacia el comienzo. Pero no solo eso, el todo a que se refiere Heidegger no es el todo simultáneo o meramente sincrónico, sino el todo que se prolonga diacrónicamente desde el nacimiento hasta la muerte. Es esta prolongación dinámica de la existencia que acontece entre los extremos del nacer y el morir la que debe ser alcanzada como un todo. En definitiva, aquello a lo que hay que atender es al continuo de la vida, Zusammenhang des Lebens. Esta es una expresión que toma Heidegger de Dilthey. La expresión Zusammenhang significa cohesión, conexión, coherencia. La vida no es una totalidad constituida por instantes discretos o discontinuos, sino una verdadera trama o urdiembre que acontece entre los extremos definitorios del nacimiento y la muerte. Efectuando una leve transposición, podría decirse que la vida posee una unidad narrativa. De allí la relación entre el continuo de la vida y la historicidad. Pero hablar de trama de la vida, Zusammenhang des Lebens, es hablar al mismo tiempo de temporalidad. El análisis que realiza Heidegger de la temporalidad, a parejas con la consideración del continuum de la vida, quiere evitar una interpretación del nacer y el morir, del pasado y el futuro, en términos de un simple Vorhandensein, de un simple estar ahí. Como sabemos, la expresión Vorhandensein significa ser ante los ojos, estar ahí delante. La trama de la vida es interpretada a menudo como una secuencia de vivencias donde lo propiamente real es el presente, al tanto las vivencias pasadas y futuras no son reales. El pasado es concebido aquí simplemente como lo que está por detrás y el futuro como lo que está por delante. El resultado de esta interpretación es no solo que el pasado y el futuro no son reales, sino además que el tiempo queda reducido a un mero estar ahí, a una simple presencia. La pregunta, sin embargo, como lo enfatiza Heidegger, estriba en el prolongarse o extenderse del Dasein entre el nacimiento y la muerte. En esta prolongación el Dasein no existe como una suma de vivencias que desaparecen después de haber sido reales en algún momento. Tampoco es posible interpretar el uno tras otro de las vivencias como una especie de recipiente que es llenado de fuera. En realidad es el propio Dasein el que desde sí mismo se prolonga. El entre nacimiento y muerto ya está incluido en el propio ser del Dasein. De ello se sigue que nacimiento y muerte no son irrealidades que rodeen el Dasein, sino extremos que constituyen su propio ser. Dice Heidegger, cito, existencialmente comprendido, no es nunca el nacimiento algo pasado en el sentido de lo ya no ante los ojos, como tampoco es peculiar de la muerte la forma de ser de lo que falta porque aún no está ante los ojos, sino que está por venir. El ser ahí fáctico existe naciendo y naciendo muere en el acto. Esta es una expresión de difícil traducción. Naciendo muere en el acto, en el sentido de ser relativamente a la muerte. Hasta ahí Heidegger. En la existencia del Dasein, nacer y morir no son un mero ya no estar ahí o un simple todavía no estar ahí. Como lo hemos destacado, la trama temporal de la vida no puede ser interpretada desde la categoría del estar ahí, Vorhandensein. Las expresiones que Heidegger emplea son lo suficientemente connotativas de esta imposibilidad. El Dasein fáctico existe nativamente y nativamente muere. Con ello, lo que se quiere enfatizar es sin duda la continuidad o trama, Zusammenhang, entre el nacimiento y la muerte. La pregunta por la trama del Dasein es, sin embargo, el problema del gestarse histórico. La expresión que utiliza Heidegger, Geschehen, significa evento, acontecer, acaecer, advenir. El problema es acerca de la proveniencia o advenir histórico del Dasein. El acontecer del Dasein se define por su prolongarse. Heidegger, en el parágrafo 74, titulado La constitución fundamental de la historicidad, vuelve sobre los límites de la interpretación de la proyección existenciaria de la muerte.
Así le llama Heidegger. Ya hemos indicado que el estar vuelto hacia el fin es solo uno de los extremos del todo del Dasein. El otro extremo es el estar vuelto hacia el comienzo. Con ello, Heidegger ha querido destacar el carácter parcial de la exégesis del Dasein como un simple Sein zum Tode. Lo único que garantiza la anticipación existenciaria de la muerte es la totalidad y propiedad del estado de resuelto. Sin embargo, las posibilidades de la existencia fáctica no pueden tomarse de la muerte. ¿De dónde surgen, pues, las posibilidades de las cuales el Dasein se proyecta? Con la resolución, el Dasein retrocede hacia sí mismo en cuanto yecto o arrojado. Incluso más, el Dasein nunca retrocede más allá de su condición de arrojado, lo que Heidegger va a llamar facticidad. La expresión Geworfenheit proviene del verbo werfen, cuyo significado es lanzar, despedir, arrojar. La idea contemplada en este concepto es que el Dasein se encuentra inicialmente arrojado, lanzado a la existencia, pero de tal forma que también está entregado a sí mismo, debe cargar con su propio ser. Esto es lo que Heidegger llama también facticidad, facticitet. La condición de arrojado, la facticidad, es algo que dice relación con el comienzo, con el estado nativo del Dasein. Pues bien, las posibilidades, como hemos dicho, según las cuales el Dasein se proyecta, no pueden ser extraídas del fin, sino desde el comienzo. De allí que la resolución solo pueda abrir las posibilidades fácticas desde un legado o herencia. Heidegger lo dice, cito, el estado de resuelto, el resolverse, en el que el ser ahí retrocede hacia sí mismo, abre las posibilidades fácticas del existir propio, en cada caso partiendo de la herencia que toma sobre sí mismo en cuanto yecto. Hasta ahí Heidegger. Se trata, según es patente, de un retroceder a la condición de arrojado. Este retornar o retroceder comporta una entrega de posibilidades transmitidas por la tradición. Naturalmente, la expresión legado o herencia, Erbe, no es empleada simplemente como un bien cultural en el sentido objetivo, sino como un bien que constituye existencialmente al Dasein. Tampoco esta expresión designa un legado o una herencia explícitamente asumida. Se trata de bienes efectivamente transmitidos, pero no necesariamente como transmitidos. La tradición tiene, pues, un sentido existencial. La tradición, antes que un conjunto objetivo de bienes culturales transmitidos, es algo que el propio Dasein es. La tradición hace posible el existir como tal y, en particular, el existir propio. Por otra parte, Heidegger habla de un retroceder o retornar. El Dasein retrocede a su condición de arrojado. Este retorno es un retorno hacia sí mismo desde las posibilidades abiertas por la tradición. ¿Cómo es posible este retorno? ¿Cómo es posible retornar al pasado? ¿No están acaso las posibilidades como tales referidas al futuro? Para responder estas preguntas, lo que hay que tener en todo caso presente es que si bien las posibilidades son abiertas por el estar vuelto hacia el comienzo, estas mismas posibilidades solo adquieren su carácter propio por la anticipación del fin, por la anticipación de la muerte. Cito a Heidegger un texto importante. El precursar o el anticipar, Vorlaufen, la muerte, es lo único que expulsa toda posibilidad accidental y que solo tiene curso provisional. Solo el ser en libertad para la muerte da al ser ahí su meta pura y empuja a la existencia hacia su finitud. Hasta ahí Heidegger. Este retorno lo va a expresar en el siguiente texto que citamos en su integridad y que se encuentra destacado en el original. Este texto me parece que es importante y es de difícil interpretación. Dice Heidegger, solo un ente que en su ser es esencialmente advenidero, Zukunftsig, de tal manera que libre para su muerte y estrellándose contra ella, puede arrojarse retroactivamente sobre su ahí fáctico. Es decir, solo un ente que en cuanto advenidero es con igual originalidad, siendo sido, gewesen ist, siendo sido, raro, ¿no? Siendo sido, puede, haciéndose tradición de la posibilidad heredada, tomar sobre sí su peculiar estado de yecto y ser instantáneo para su tiempo. Augenblick.
hasta ahí sigue Heidegger, solo la temporalidad propia, que es al par finita, hace posible lo que se dice un destino individual, es decir, una historicidad propia. Hasta ahí Heidegger. Termino interpretando este texto final. El texto recapitula de una manera virtualmente exhaustiva lo dicho hasta aquí. Sin embargo, dada su evidente complejidad, requiere de un particular esfuerzo de exégesis. En primer lugar, el texto hace referencia a un ente, el Dasein, el hombre, la condición humana, que es esencialmente advenidero, dice Heidegger. El vocablo Zukunft significa futuro venidero. Ciertamente lo que aquí quiere señalar es que el Dasein es esencialmente futuro. El Dasein es un ser que se futuriza, por así decirlo. La traducción por advenidero o venidero acentúa correctamente la modalidad de este futuro. Alude a un futuro que no es un simple no estar ahí todavía, sino un futuro que se viene encima, por así decirlo. Es por este futuro que llega que el Dasein choca, se estrella contra la muerte como ante una barrera irrebasable y es repelido a retroceder hacia su facticidad. La expresión que utiliza Heidegger como retroceder significa literalmente lanzar, arrojar hacia atrás. Significa reflejar, repeler, reyectar. El Dasein, al estrellarse con la muerte, es reyectado a su condición de arrojado, a su facticidad. Jugando algo con las expresiones, se podría decir que el Dasein es un proyecto reyecto. Es en tal sentido que Heidegger destaca la cooriginariedad del Dasein en cuanto futuro o venidero y en cuanto pasado o haber sido. Dicho directamente, el futuro y el pasado se copertenecen. Si hemos de destacar, como lo hace Heidegger, la trama de la vida, es evidente la continuidad entre el pasado y el futuro. Es por esta continuidad que el futuro irrebasable hace rebotar la existencia hacia lo sido, reiterando así la tradición. El rebotar ante la barrera de la muerte hace que el Dasein no solo retroceda a su condición de arrojado, sino además permite la reiteración, dice Heidegger, Wiederholung, de la posibilidad heredada. Esto que Heidegger denomina reiteración o repetición es la tradición expresa. Reiterar, sin embargo, no significa abandonarse al pasado como pasado ni apuntar al progreso. Heidegger lo expresa del siguiente modo. Cito, la reiteración, Wiederholung, que brota del proyectarse resuelto, no se deja convencer por lo pasado que debe limitarse a tomarlo como lo antaño real. La reiteración replica más bien la posibilidad de la existencia sida ahí, pero la réplica de la posibilidad en la resolución es a la par en cuanto es en el modo del instante la revocación de lo que en el hoy sigue en cuanto pasado. Hasta ahí Heidegger. Difícil texto. Termino. De lo que se trata, trato de explicarlo, ¿no? De lo que se trata con la reiteración posibilitada por la reyección de la muerte es de responder a la existencia sida. Pero no en cuanto pasada, sino en cuanto instantánea, la expresión que utiliza Heidegger es Augenblick, en cuanto instantánea para su tiempo. El vocablo Augenblick significa instante, momento. Designa una mirada que de una vez abarca una situación. Es algo así como una ojeada o vistazo, literalmente un golpe de mirada, Augenblick. El instante, y termino, es la forma propia del presente, el presente propio, que retiene tanto el futuro como el haber sido. El instante, pues, no se identifica con el simple ahora, en el sentido de suceder en el presente, sino que es una suerte de síntesis entre el pasado y el futuro que abre una situación. Por el instante, el Dasein queda situado. En realidad, la palabra Augenblick para Heidegger es la traducción del griego kairos, ¿no? Después podemos hablar un poco de esto. Termino. Por el instante, el Dasein
queda situado. Es lo que Heidegger denomina también historicidad propia. Es esta forma de la temporalidad posibilitada por la muerte lo que hace posible para Heidegger un destino individual. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y perfecto en el tiempo, ¿no? Hiciste muy bien. Un ejemplo que van a repetir el resto de los ponentes. Hay espacio para un par de preguntas. ¿Alguien querría hacer una pregunta? Sí. Profesor Serani. Gracias, Gustavo, por tu extraordinario análisis del texto de los textos de Heidegger, que sin duda manifiestan el tremendo virtuosismo de Heidegger en este análisis fenomenológico, existencial, y que es probablemente lo que mayormente ha atraído a mucha gente a su pensamiento en la segunda parte del siglo XX. Ahora, sin entrar en el contenido mismo de la ponencia, frente al cual por lo demás me declaro incompetente, te quería hacer una pregunta un tanto impertinente, pero en fin, estamos entre amigos. ¿Es posible para el pensamiento de Heidegger superar la acusación de antropologismo? Claro, ahí yo, esa acusación más bien yo diría sería pertinente para el primer Heidegger, ¿no? Para el Heidegger Ser y Tiempo. Efectivamente Heidegger piensa, ¿no es cierto?, que la pregunta por el ser, que es la pregunta en definitiva que Heidegger se hace en Ser y Tiempo, que es la pregunta por el sentido del ser, requiere primero, y esta es la tesis de fondo, ¿no?, de la analítica existencial de Heidegger en Ser y Tiempo, requiere de una analítica, va a decir, esa de la existencia, ¿no? Ya dejémoslo ahí. Yo creo que es Ignacio que está acá. Espera. El segundo Heidegger, mientras que... Claro, es Heidegger. Digamos, si uno quisiera simplificar, no, es que ella ya está contestando preguntas. Sí, porque ya va a terminar. Diríamos, Heidegger de Ser y Tiempo, donde el punto central reside en el Dasein. El Dasein es de alguna manera lo que posibilita la pregunta por el sentido de ser, la vieja pregunta por el sentido de ser. Heidegger se remite, ¿no es cierto?, ahí a Platón, a la vieja pregunta por el ente, ¿no?, etcétera. Pero Heidegger piensa que se requiere la mediación del análisis del Dasein, ¿no? Porque el Dasein va a manifestar en definitiva el horizonte que posibilita, ¿no?, la pregunta por el ser, ¿no? Y ese horizonte es la temporalidad. El Dasein, uno podría decir, es fundamentalmente temporalidad. De manera que aparece como diríamos, Ser y Tiempo aparece como una ontología fundamental, ¿no? Podríamos llamarla así, una ontología que opera como fundamentación de la metafísica. Pero el segundo Heidegger no. Yo diría que en el Heidegger segundo, ¿no?, que se inicia probablemente con un texto muy conocido, que es Carta sobre el Humanismo y otros más, en la década ya de los 30, ¿no? La iniciativa, por decirlo así, va a estar puesta en el ser, ¿no? Todas las metáforas, por ejemplo, que Heidegger introduce en Carta sobre el Humanismo, el hombre es el pastor del ser, ¿no?, es la casa del ser, ¿no?, donde, por decirlo así, la vigencia, ¿no es cierto?, y la centralidad del hombre aparece más bien minimizada, ¿no? Y el hombre aparece mediante estas metáforas blandas, ¿no? El hombre es el pastor del ser, ¿no? No es el que domina el ser, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio ahí muy importante que Heidegger reconoce, por lo demás ya retroactivamente, y que se inicia en esta dirección, por decirlo así, de un zafarse de cualquier forma de antropologización.
Perfecto. ¿Hay otra pregunta? Sí, profesor Emilio Morales. Gracias, Gustavo, por tu ponencia, muy interesante. Quería hacerte una pregunta respecto al, no sé, ya sea al primer Heidegger o al segundo Heidegger, respecto a el origen del tiempo, sí, que tiene que ver mucho con lo que tú has expresado hoy día. Entonces, ¿el origen del tiempo dónde está? ¿Está en el presente? ¿Está en el pasado o está en el futuro? Porque si está en el futuro, la aproximación es una a la muerte, por ejemplo. Sein zum Tod, ¿cierto? Si está en el presente es distinta. Tiene que ver también con la esperanza. Entonces ¿dónde está en Heidegger, primero, el origen del tiempo, el origen óntico del tiempo, podríamos decir? Y una segunda pregunta es, ¿qué evaluación harías tú de ese origen del tiempo en Heidegger? Sí. Es una buena pregunta y difícil de responder, pero un poco lo que he sostenido y aparece en el texto que recién leí, es por una parte una afirmación yo creo que básica aquí en Martin Heidegger, ¿no? Que diríamos, la dificultad del tiempo, ¿cuál es la dificultad del tiempo en definitiva, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, el futuro no es, el pasado todavía no es, el pasado ya no es, ¿no? De manera que estamos ante dos especies de no ser. Bueno, y podría decir, bueno, el presente es lo que es. Bueno, pero ¿cuál presente? ¿Ahora? Bueno, ya se fue. Bueno, lo que Heidegger va a sostener, y yo creo que es, de alguna manera, la unidad de los tres momentos temporales, ¿no? O sea, el pasado no es lo que está por detrás, por decirlo así, a mis espaldas, ¿no? Ni el futuro simplemente es lo que está por delante, ¿no? Sino que el pasado me constituye, ¿no? Y el futuro también me constituye, ¿no? De manera que yo diría, una primera cuestión es la unidad de los tres éxtasis del tiempo, como Heidegger los denomina, la unidad de los tres éxtasis. Y sobre todo respecto, en primer lugar, del pasado, en el sentido, Heidegger utiliza una expresión en algún momento muy extraña, ¿no? Dice en alemán, ich bin gewesen, ¿no? En el sentido de que es difícil de traducir, porque podría traducir yo he sido, pero podríamos traducir yo soy sido. Yo soy sido. Con lo cual estoy diciendo, ¿no?, que el sido, por decirlo así, me constituye, ¿no? O sea, por eso que Heidegger piensa la tradición en términos existenciales. La tradición no es el conjunto de bienes culturales, ¿no es cierto?, que tiene una vigencia puramente objetiva, sino que yo soy tradición, o sea, yo soy pasado. El pasado me constituye. Y por otra parte, el futuro también es algo que me constituye. Y ahí es donde Heidegger, y ahí está la pregunta tuya que yo creo que es muy pertinente, ¿no?, que el futuro tiene un privilegio en Heidegger, ¿no? Tiene evidentemente un privilegio. Si uno, o sea, a la par de afirmar la unidad de los tres momentos temporales, tendríamos que decir que la historicidad y la temporalidad se constituye desde el futuro, ¿no? Incluso más, ¿no? Uno tendría que decir que el pasado para Heidegger, y esto es un poco lo que he sostenido acá, se origina en el futuro. O sea, yo puedo retornar al pasado, ¿no?, en la misma medida en que choco con ese futuro, que es la muerte, que es una temporalidad finita, finalmente, ¿no?, que es un tiempo finito. Entonces yo creo que ahí hay, en Heidegger evidentemente hay un privilegio del futuro, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Uno tendríamos que decir, somos fundamentalmente futuro, ¿no? Somos apertura respecto de algo que todavía no somos. Tanto que yo tendría que decir que yo
soy más aquello que no soy que aquello que soy. Si jugamos un poco con las expresiones, ¿no? Diríamos aquello que no soy todavía. ¿No? Bueno, esa es un poco la tesis de Heidegger, ¿no? Este privilegio y este elemento como de constitución que, diríamos, la temporalidad y la historicidad se constituye, en definitiva, desde el futuro, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿Ya? Sí, perfecto. ¿Tiene que ver con la profesora Esther Gómez? Sí, muchas gracias, para que se me oiga. Me lo suscitó el doctor Emilio, al que saludo con mucho cariño. Pero durante toda la exposición, estos conceptos de Heidegger, soy un ser arrojado, este concepto del futuro irrebasable, la muerte como ese tope, y a la vez la constatación de la unidad de los tres momentos del tiempo, por decirlo así. Entonces, me brota la pregunta, ¿cómo? ¿Por qué soy sostenido? O sea, la pregunta por el origen del tiempo a mí me lleva a la pregunta por el origen primario del mismo Dasein y de la misma temporalidad. ¿Puedo explicar una realidad absolutamente transitoria, que se me escapa de los dedos, sin algo que sea mucho más consistente en sí mismo? Es decir, a mí esto me abre la pregunta a la eternidad. Y al de dónde, el por qué soy arrojado, de quién soy arrojado y el para quién. Y por qué la muerte sería algo irrebasable, siendo que esa misma temporalidad me proyecta como una flecha a la eternidad, aunque sea algo que yo no me pueda... Entonces, no sé si Heidegger seguro que tiene respuesta, ¿no? Gracias. Es una excelente pregunta. Yo tengo una opinión personal. Lo que Heidegger sostiene, en definitiva, cuando habla sobre todo de este apropiarse del fenómeno de la muerte, ¿no? Lo que llama él proyección existenciaria de la muerte, ¿no? Adelantarse hasta la posibilidad. Es que el Selbst, ¿no? En definitiva, el sí mismo se constituye en relación a la muerte, de manera que la muerte de alguna manera individualiza, por decirlo de alguna manera. Tanto que incluso por primera vez puedo elegir auténticamente solamente de cara a la muerte, ¿no? Esto por lo demás es una experiencia que cualquiera puede tener, ¿no? Si yo me proyecto respecto de la muerte, me doy cuenta que hay muchas cosas que resultan triviales, ¿no es cierto? Y que a la luz de la muerte aparecen otras que serían mucho más importantes, ¿no? Bueno, esta capacidad de la muerte de individualizar. Eso por una parte. Ahora Heidegger se niega a tratar el problema de la inmortalidad, ¿no? Hay unos parágrafos, ¿no es cierto?, más bien de carácter metodológico, donde dice Heidegger, es necesario que partamos desde el más acá, ¿no? Que el único punto de partida posible es el más acá, ¿no? Y una posible pregunta o respuesta respecto del más allá, o una metafísica de la muerte, dice Heidegger, ¿no? Una metafísica, perdón, de la inmortalidad, ¿no? Requiere primariamente, ¿no es cierto?, un análisis de la muerte como tal, ¿no? O sea, yo creo que la convicción de Heidegger es que, y en esto yo le encontraría razón, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que la primera condición de la pregunta por la inmortalidad es la muerte misma. Es una afirmación que parece obvia, ¿no? Es decir, solo puede planteársela, diríamos, el problema de la mortalidad de una manera como perentoria y legítima y resultar efectivamente un problema, por decirlo así, entre comillas, existencial, en la misma medida en que muero, ¿no? Incluso las famosas pruebas de la inmortalidad lo que suponen es que el hombre muere, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Ahora, yo creo que esto sería como muy largo de tratar, ¿no? Pero yo creo que Heidegger efectivamente, incluso desde un punto de vista fenomenológico, ¿no?, al negarse a integrar
el problema de la inmortalidad en el análisis fenomenológico, creo que conduce a una cierta visión parcial, ¿no? Una cierta visión parcial. Incluso con las propias categorías de Heidegger uno podría usarlas, ¿no es cierto?, para plantear efectivamente el problema de la inmortalidad, ¿no? O sea, incluso Heidegger, diríamos, el problema de la muerte es como demasiado macizo, demasiado transparente, rotundo, claro, ¿no? Y se niega a ver, diríamos, ¿no?, en la muerte una suerte de limes, ¿no?, con toda la ambigüedad que eso implicaría, ¿no es cierto?, ¿no? Un límite es al mismo tiempo un límite, claro, pero el límite para los latinos el limes era también un umbral. Entonces Heidegger se niega a ver a conformar como parte de la analítica existencial el problema de la inmortalidad. Porque él piensa que debemos quedarnos en la facticidad y en el análisis de la finitud, ¿no? Ahora, eso tiene su propia justificación, en el sentido que es verdad, ¿no es cierto?, muchas veces lo que sucede es que planteamos el problema de la inmortalidad, ¿no?, y nos saltamos, por decirlo así, el problema de la muerte, ¿no? O sea, el análisis fenomenológico pero yo creo que ahí el análisis de Heidegger esta es una opinión personal, es parcial. Yo creo que habría motivos de carácter incluso fenomenológicos del punto de vista del propio método heideggeriano para plantear el problema de la inmortalidad en el contexto de una analítica de la existencia humana. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al profesor Gustavo Cataldo su interesante exposición. Podemos retomar estas conversaciones después. Tenemos mucho tiempo después afuera en el tentempié y esperemos que la muerte esté lejos, así que tenemos tiempo suficiente para eso.